Buenos días, mi nombre es José Arellano y el tema del trabajo es la sentencia. Concepto de sentencia. Couture distingue dos significados de la palabra sentencia, como acto jurídico procesal y como documento. En el primer caso, la sentencia es el acto procesal que emana de los agentes de la jurisdicción y mediante el cual decide la causa o punto sometido a su conocimiento. A su vez, como documento, la sentencia es la pieza escrita emanada del tribunal que contiene el texto de la decisión emitida. En este capítulo se analizará la sentencia particularmente como acto jurídico procesal y solo se hará referencia a esta como documento al analizar su estructura formal. Para Alcalá Zamora, la sentencia es la declaración de voluntad del juzgador acerca del problema de fondo controvertido u objeto del proceso. Por su parte, Fix Zamudio considera que la sentencia es la resolución que pronuncia el juez o tribunal para resolver el fondo del litigio, conflicto o controversia, lo que significa la terminación del proceso. La sentencia es, pues, la decisión que emite el juzgador por el litigio sometido a su conocimiento y mediante la cual normalmente pone término el proceso. Clasificación de las sentencias. 1. Por su finalidad. Al examinar la clasificación de los procesos por su finalidad, quedó señalado que los procesos de conocimiento pueden concluir de tres maneras. A. Con una sentencia que se limite a reconocer una relación o situación jurídica existente. Sentencia meramente declarativa. B. Con una sentencia que constituye o modifique una situación o relación jurídica. Sentencia constitutiva. O C. Con una sentencia que ordena una determinada conducta a alguna de las partes. Sentencia de condena. Por su resultado, desde el punto de vista del resultado que la parte actor obtenga en la sentencia, esta suele clasificarse en estimatoria. En el caso en que el juzgador declare fundada la pretensión de dicha parte, y estimatoria en el caso contrario. Por su función en el proceso. Por su función en el proceso, las sentencias suelen ser clasificadas en interlocutorias y definitivas. Las primeras son aquellas que resuelven un incidente planteado en el juicio, y las segundas las que deciden sobre el conflicto de fondo, sometido a proceso y ponen término a este. Por su impugnidad, también se suelen distinguir entre sentencia definitiva y sentencia firme, según sean o no susceptibles de impugnación. De acuerdo con este criterio de clasificación, la sentencia definitiva es aquella que, si bien ha sido dictada para resolver el conflicto sometido a proceso, todavía es susceptible de ser impugnada a través de algún recurso o proceso impugnativo, el cual puede concluir con la confirmación, modificación, revocación o anulación de dicha sentencia definitiva. En cambio, la sentencia firme es aquella que ya no puede ser impugnada por ningún medio, es la que posee la autoridad de la cosa juzgada. Requisitos de la sentencia. Número 1. Requisitos formales. Los requisitos formales son las exigencias que establecen las leyes sobre la forma que debe revestir la sentencia. Se refieren a la sentencia como documento. En este sentido, el artículo 82, reformado por el decreto publicado de la GODF del 10 de septiembre de 2009, señala que las sentencias deben tener el lugar, fecha y juez o tribunal que las pronuncie, los nombres de las partes contendientes y el carácter con que litiguen, así como el objeto del pleito. Todos estos requisitos, como puede observarse, se refieren a los datos de identificación del proceso en el cual se pronuncia la sentencia. El mismo artículo 82 establece que bastará que el juez apoye sus puntos resolutivos en preceptos legales, su interpretación a principios jurídicos de acuerdo con el artículo 14 constitucional. Número 2. Requisitos sustanciales. Los requisitos sustanciales de la sentencia son aquellos que conciernen ya no al documento, sino al acto mismo de la sentencia. De acuerdo con De Pina y Castillo Larrañaga, los requisitos internos o sustanciales de la sentencia son tres: la congruencia, la motivación y la exhaustividad.
Congruencia. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado. Este precepto establece el requisito de congruencia para las sentencias, que se traduce en el deber del juzgador de pronunciar su fallo de acuerdo exclusivamente con las pretensiones y negaciones o excepciones que en su caso hayan planteado las partes durante el juicio. El requisito de congruencia prohíbe al juzgador resolver más allá o fuera de lo pedido por las partes. Motivación. En términos generales, en el derecho comparado se utiliza la palabra motivación para designar la exposición que hace el juez en la sentencia, tanto de los razonamientos con base en los cuales considera probados los hechos, como de los argumentos por los cuales estima aplicables a tales hechos determinados, preceptos legales o principios jurídicos. De manera más breve, motivar es expresar tanto las razones de hecho como los argumentos de derecho. Exhaustividad. Si el requisito de congruencia exige que el juzgador resuelva solo sobre lo pedido por las partes, el requisito de exhaustividad le impone el deber de resolver sobre todo lo pedido por las partes. Autoridad de la cosa juzgada. El tema de la cosa juzgada es uno de los que más han preocupado a la doctrina procesal, concebida la res indicata en el derecho romano como el único efecto de la sentencia que impedía proponer de nuevo la misma acción. En el derecho medieval se llegó al extremo de considerarla como la verdad legal. Esta concepción se resume en la conocida frase de Escasia: ¿por qué lo que se llama cosa juzgada se tiene por verdadera? No puede revocarse y por ello crea el derecho. Hace de lo blanco negro, crea el origen de las cosas y así convierte lo cuadrado en redondo. Cambia los vínculos de la sangre y lo falso en verdadero, para todos los efectos legales. Estas expresiones exageradas fueron producto de la confusión entre lo que es simplemente la firmeza procesal de una resolución y problemas filosóficos de la verdad. Lamentablemente, tales confusiones, explicables en cierta medida durante la Edad Media, todavía perduran en algunos sectores del derecho procesal. Así, en México, el artículo 354 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que la cosa juzgada es la verdad legal, pero actualmente, en términos generales, ya no se recurre a la ficción medieval de la verdad legal. Para explicar el fundamento de la cosa juzgada, esta es explicada simplemente por razones prácticas, las cuales aconsejan evitar la prolongación indefinida de los procesos. La cosa juzgada, resume Couture, es una exigencia política y no propiamente jurídica. No es de razón natural, sino de exigencia práctica. Por otro lado, tampoco es exacto que la cosa juzgada no pueda revocar en ningún caso, pues desde el derecho romano se admitieron supuestos excepcionales en los que se podía demandar la nulidad de la cosa juzgada, como sigue ocurriendo actualmente. Costas procesales. Como es sabido, el artículo 17 constitucional dispone que el servicio de los tribunales debe ser gratuito y prohíbe por tanto las costas judiciales. Esta prohibición de que los tribunales cobren contribuciones por sus servicios, que en la práctica es violada por funcionarios y empleados judiciales que piden o reciben determinadas retribuciones para realizar algunos actos procesales, no implica que constitucionalmente toda la actividad procesal deba ser gratuita. Solo la actividad del órgano jurisdiccional debe ser gratuita, es decir, se prohíben las costas judiciales que constituyen solo una especie del género costas procesales, las que comprenden todos los gastos y erogaciones que se originan con motivo de un proceso, tales como el pago de los honorarios a los abogados, los gastos de publicación de edictos, etc. De acuerdo con el derecho mexicano, pues no se deben cobrar costas judiciales, aunque sí se pueden cobrar costas procesales distintas de aquellas. Por otro lado, en la práctica procesal mexicana se suele distinguir entre gastos y costas procesales en sentido estricto, al decir
de Becerra Bautista, los gastos son las erogaciones legítimas efectuadas durante la tramitación de un juicio y las costas son los honorarios que debe cubrir la parte perdidosa a los abogados de la parte vencedora por su intervención en el juicio, es decir, se suele designar costas a los honorarios de los abogados y gastos a las demás erogaciones legítimas y susceptibles de comprobación legal, que se originen con un motivo de un proceso, los gastos de publicación de edictos, el pago de honorarios de los peritos, etc. En principio, de acuerdo con el artículo 139 del Código Procesal Civil para el Distrito Federal, cada parte será inmediatamente responsable de los gastos y las costas que originan las diligencias que promueva. Sin embargo, en ocasiones en la sentencia definitiva se puede condenar a una de las partes al pago de los gastos y las costas de la contraparte. Para determinar cuándo se debe condenar al pago de los gastos y las costas procesales a una de las partes, generalmente se sigue uno de los dos sistemas para este efecto. Existen: A. El sistema subjetivo, conforme al cual solo debe condenarse al pago de los gastos y costas a la parte que haya conducido en el proceso con temeridad o mala fe. B. El sistema objetivo, de acuerdo con el cual se debe condenar siempre el pago de los gastos y costas a la parte que haya sido vencida en el juicio. El primer sistema toma en cuenta un dato subjetivo, la conducta temeraria o de mala fe de una de las partes. Este dato, por ser subjetivo, puede resultar difícil de probar. El segundo sistema, en cambio, considera un dato de carácter objetivo cuya prueba es la propia sentencia, el hecho del vencimiento.